El estruendo de la ambulancia aún retumba en mis oídos. Raquel, mi suegra, la destructora, se desplomó en la calle. Un infarto. El karma, dicen algunos. Yo solo siento alivio. Tengo 45 años, soy Isabel, era ingeniera química en Caracas, ahora limpiadora en San Diego. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Llegar a San Diego después de ser deportada de Venezuela fue duro. Dejé atrás mi carrera, mis amigos, mi vida, para empezar de cero con Antonio, mi esposo. Pero Raquel, su madre, una emigrante de Venezuela igual que yo, pero con un pasado acomodado que la hacía sentir superior, se encargó de que ese nuevo comienzo fuera un infierno. Raquel, desde el primer día, comenzó a sabotear mi vida. Sus acciones eran sutiles al principio, pero con el tiempo se volvieron cada vez más agresivas. Robaba dinero de nuestra cuenta, disimuladamente, siempre encontrando una excusa. Sus mentiras eran tan convincentes, tan cuidadosamente elaboradas, que casi me volvían loca. Antonio, dividido entre su madre y su esposa, se sentía desgarrado. Era un emigrante de Venezuela también, cargado con el peso de la tradición familiar. Intentó mediar, pero su indecisión solo alimentaba el conflicto. Su incapacidad para enfrentar a su madre fue un elemento crucial en la ecuación. Raquel era maestra en la manipulación. Utilizaba el chisme, el engaño, la culpa para controlarnos. Sembraba discordia entre Antonio y yo, creando conflictos imaginarios, exagerando las situaciones. Sus métodos eran sofisticados, no necesitaba gritar ni insultar para lograrlo. Su arma era la sutil pero profunda destrucción psicológica. Su objetivo era claro: destruir mi autoestima, debilitar mi vínculo con Antonio, hacerme sentir insignificante. Y por un tiempo lo logró. Me sentí menospreciada, incapaz, inútil. Comencé a dudar de mí misma, de mis capacidades, de mi valor. La emigrante de México, que en algún momento fui, la deportada de Venezuela que soy, se veía atrapada en una red de manipulación que amenazaba con destruir mi vida. Con el tiempo, la desesperación dio paso a la ira, a la determinación. Me di cuenta de que no podía permitir que Raquel siguiera destruyendo mi vida, que tenía que tomar el control, que tenía que luchar por mi felicidad. Comencé a documentar cada una de sus acciones. Guardé recibos, mensajes de texto, grabaciones de voz, reuní las pruebas que necesitaba para demostrar su comportamiento tóxico. Busqué ayuda legal y comencé a enfrentarla. El camino fue largo, arduamente transitado con el apoyo incondicional de Antonio, quien finalmente comprendió el alcance de la manipulación de su madre. No hubo gritos ni peleas, solo la firme convicción de que merecíamos una vida libre de la tiranía de Raquel. El infarto de Raquel fue una consecuencia de su propia toxicidad, una irónica señal de que la destrucción que ella sembraba la alcanzó a ella. No celebré, pero sí sentí el enorme alivio de la libertad que construí a base de esfuerzo, valentía y la decisión de elegir mi propia felicidad. La felicidad que finalmente encontré en la fuerza de mi propia voluntad y el amor de mi familia, la cual he forjado con la ayuda de la justicia y el perdón, una felicidad mucho más sólida que la destrucción que Raquel había sembrado. El infarto de Raquel fue un punto de inflexión, pero no el final de la historia. Su recuperación fue lenta y complicada. Pasó meses en el hospital, debilitada física y emocionalmente. Antonio, a pesar del daño que le había causado, la visitaba regularmente. Su lealtad filial, aunque debilitada por mi lucha, seguía siendo un factor importante en nuestra dinámica familiar. Yo, por mi parte, me concentré en mi propia sanación. La terapia me ayudó a procesar el daño emocional que Raquel me había infligido durante tantos años. Aprendí a reconocer mis propias fortalezas, a valorar mi autoestima y a establecer límites sanos en mis relaciones. Dejé de sentirme culpable, de cuestionarme a mí misma.
Comprendí que el comportamiento de Raquel no era mi responsabilidad, que su hostilidad era un reflejo de sus propios demonios internos. Durante las sesiones de terapia, comencé a comprender la raíz del comportamiento tóxico de Raquel, su pasado, su experiencia como inmigrante en Estados Unidos, las dificultades económicas que había enfrentado. Todo contribuyó a crear una personalidad insegura, manipuladora y profundamente resentida. Su comportamiento no era excusable, pero sí comprensible. Con el tiempo, comencé a sentir compasión por Raquel. No una compasión sentimental, sino una comprensión profunda de su sufrimiento. Su hostilidad, su manipulación, eran el resultado de una herida profunda, una herida que nunca había sido sanada. Mientras Raquel se recuperaba, Antonio y yo trabajamos en fortalecer nuestra relación. Habíamos pasado por una prueba extremadamente difícil, pero habíamos salido fortalecidos, más unidos que nunca. Habíamos aprendido a comunicarnos con honestidad, a establecer límites, a priorizar nuestro bienestar emocional. Nuestra vida, aunque no perfecta, era más tranquila, más plena. Habíamos construido un hogar sólido, un refugio seguro para nuestra familia. Habíamos aprendido a comunicarnos de manera efectiva, a establecer límites, a priorizar nuestro bienestar. La lección más importante que aprendimos fue la importancia del amor propio. Habíamos pasado mucho tiempo tratando de complacer a Raquel, de ganarnos su aprobación. Habíamos ignorado nuestras propias necesidades, nuestras propias emociones. Pero ahora habíamos aprendido a darnos prioridad, a escuchar nuestra intuición, a confiar en nuestro propio juicio. La confianza en nosotros mismos fue la clave para superar la adversidad. Fue la fuerza que nos permitió enfrentar a Raquel, a establecer límites, a luchar por nuestra felicidad. Fue el cimiento sobre el cual reconstruimos nuestra vida, nuestro matrimonio y nuestra propia identidad. Y aunque el pasado dejó cicatrices, ahora mirábamos hacia el futuro con esperanza, con la certeza de que el amor, la confianza en nosotros mismos y la fortaleza interior son más poderosos que cualquier manipulación o adversidad. Pero un evento inesperado, un descubrimiento casual, estaba a punto de cambiar radicalmente nuestra perspectiva, revelando un secreto del pasado que conectaría todos los hechos y definiría para siempre el futuro de nuestra familia. Durante una visita a Raquel en el hospital, mientras conversábamos sobre su recuperación y sobre el futuro, ella mencionó algo casualmente, casi como una ocurrencia. Tu padre siempre fue un hombre generoso. La frase, aparentemente inocente, me impactó. Raquel nunca había hablado de mi padre, nunca había mostrado interés en mi familia. Esa simple frase despertó mi curiosidad. Comencé a investigar sobre mi padre, un hombre del que sabía muy poco. Mi madre había muerto cuando yo era niña, y mi padre había desaparecido de nuestras vidas poco después. Lo recordaba como una figura distante, fría, ausente. Nunca había hablado de él, ni bueno ni malo. Con la ayuda de Ana, la investigadora privada que me había ayudado en el pasado, comencé a buscar información sobre mi padre. Los registros civiles, las bases de datos online, los archivos de inmigración, todo apuntaba a un hombre con un pasado misterioso, un pasado lleno de secretos y mentiras. Ana descubrió que mi padre había llegado a Estados Unidos de forma ilegal, que había utilizado documentos falsos para obtener una visa, que había estado involucrado en actividades ilegales en Venezuela, que había huido del país para evitar ser arrestado, que había construido una nueva identidad, una nueva vida en Estados Unidos, escondiendo su verdadero pasado. La información fue impactante. Mi padre, el hombre del que recordaba tan poco, era un criminal, un hombre que había huido de la justicia, que había construido su vida sobre una base de mentiras y engaños. Un hombre que me había dejado en la pobreza y la incertidumbre durante mi niñez. Al mismo tiempo, descubrí que Raquel había conocido a mi padre en Venezuela, que habían tenido una relación, que habían llegado a Estados Unidos juntos, ocultando sus identidades. La relación entre Raquel y mi padre había terminado mal.
dejando una profunda cicatriz en el alma de Raquel. La información explicaba muchas cosas: el resentimiento de Raquel hacia mí, su hostilidad, su manipulación, eran consecuencias del daño que mi padre le había causado. Su comportamiento tóxico, aunque imperdonable, era el resultado de un dolor profundo, un dolor que había sido silenciado durante años. Con esta nueva información, revisé mi pasado, analicé mi presente y comencé a comprender la complejidad de las relaciones humanas, las razones detrás de la hostilidad, el daño infligido. Había llegado a una conclusión: el odio, la venganza, la manipulación son consecuencias de un dolor profundo, un dolor que necesita ser sanado. Pero la verdad final, la revelación que cambiaría para siempre mi percepción de la realidad, estaba a punto de ser descubierta. La revelación sobre mi padre y su relación con Raquel cambió mi perspectiva sobre toda la situación. Comprendí que la hostilidad de Raquel hacia mí no era un acto aleatorio, sino una consecuencia de su propio dolor, un dolor que había sido provocado por mi padre. Su manipulación, su control, su venganza eran una forma enfermiza de protegerse, de evitar volver a sufrir el daño que mi padre le había causado. Con esta nueva información, revisé mi propia historia, analicé mi vida, mis relaciones, mis emociones, comprendí que el pasado influye en el presente, que las heridas del pasado pueden proyectarse en el futuro, que el dolor, si no se procesa, puede manifestarse de maneras inesperadas. Hablé con Antonio sobre el descubrimiento. Fue una conversación difícil, llena de emociones. Antonio, al principio sorprendido, finalmente comprendió la complejidad de la situación. Vio la conexión entre el pasado de Raquel y su comportamiento tóxico. Decidimos buscar ayuda profesional. Necesitábamos procesar la información, comprender las implicaciones del descubrimiento. La terapia familiar se volvió aún más importante. Necesitábamos un espacio seguro para hablar, para procesar nuestras emociones, para reconstruir nuestras vidas. La terapia familiar nos ayudó a entender la dinámica de nuestras relaciones, a identificar los patrones de comportamiento tóxico, a establecer límites sanos. Aprendimos que el perdón, la compasión y la comprensión son fundamentales para sanar las heridas del pasado. Raquel, al comprender la razón de su hostilidad, comenzó a procesar su propio dolor. Fue un proceso lento y doloroso, pero necesario. Con la ayuda de la terapia, comenzó a asumir la responsabilidad de sus acciones, a pedir perdón por el daño que había causado. Yo, por mi parte, comencé a procesar mi propio dolor. El dolor de haber crecido sin un padre, el dolor de haber sido víctima de la manipulación de Raquel. Aprendí a establecer límites, a valorarme a mí misma, a confiar en mi propia intuición. Nuestra relación con Raquel se transformó. Ya no era la misma relación tóxica y llena de hostilidad. Era una relación basada en la comprensión, el respeto y el perdón. Habíamos superado la manipulación, la venganza, el odio. Habíamos encontrado la paz, no a través del castigo, sino a través de la comprensión y la sanación. La terapia familiar también nos ayudó a fortalecer nuestra relación. Antonio y yo aprendimos a comunicarnos de manera más efectiva, a establecer límites sanos, a priorizar nuestro bienestar emocional. Habíamos construido una base sólida, un hogar seguro, un refugio para nuestra familia. Pero la verdad final, la revelación más impactante, la pieza que faltaba en este rompecabezas complejo, estaba a punto de salir a la luz. Un secreto que conectaría todos los hechos, un secreto que cambiaría para siempre la percepción que teníamos del pasado y que definiría de manera definitiva el futuro de nuestra familia. Durante una de las últimas sesiones de terapia familiar, mientras revisábamos nuestro pasado y analizábamos las razones detrás del comportamiento tóxico de Raquel, la terapeuta hizo una pregunta inesperada. ¿Alguna vez han considerado la posibilidad de que haya más en la historia de su padre? La pregunta me sorprendió.
Hasta ese momento habíamos enfocado nuestra atención en la relación entre Raquel y mi padre, en el trauma que él le había causado. Pero la terapeuta sugirió que había algo más, un secreto oculto que podría estar conectado a otros eventos. Decidí investigar más a fondo el pasado de mi padre. Con la ayuda de Ana, revisamos todos los documentos que habíamos recolectado, buscando cualquier indicio, cualquier detalle que pudiéramos haber pasado por alto. En medio de una pila de documentos antiguos, Ana encontró un certificado de nacimiento. No era el certificado de nacimiento que yo tenía, era un certificado diferente. Un certificado que mostraba una fecha de nacimiento distinta, un lugar de nacimiento diferente y un nombre diferente. El nombre en el certificado era Ricardo, el mismo nombre que había surgido en la terapia familiar, el nombre del antiguo amante de Raquel, el padre de Eduardo. La información me dejó sin aliento. Mi mente se negó a procesar la información. Ana me explicó que, según la información que había recopilado, mi padre había utilizado una identidad falsa durante años, que había estado involucrado en una red de tráfico de personas, que había llegado a Estados Unidos utilizando documentos falsos, que había utilizado varias identidades falsas a lo largo de su vida. La información era impactante. Mi padre, el hombre del que yo recordaba tan poco, era un criminal, un hombre que había huido de la justicia, que había construido su vida sobre una base de mentiras y engaños, un hombre que había utilizado a Raquel y posiblemente a otras personas para sus propios fines. Pero había algo más. Ana me mostró otro documento, un análisis de ADN, un análisis que demostraba que yo no era hija de mi supuesto padre, que mi padre biológico era Ricardo. El mismo Ricardo que había estado involucrado en la manipulación de nuestras vidas, el mismo Ricardo que había tenido una relación incestuosa con Raquel, el mismo Ricardo que había causado tanto dolor en nuestras vidas. La revelación fue devastadora. Me sentí traicionada, engañada, usada. Mi identidad, mi pasado, mi presente, todo se desmoronaba a mi alrededor. Había pasado años luchando contra la manipulación de Raquel, pero la verdad era que había sido víctima de una manipulación mucho más profunda, una manipulación que se remontaba a mi propio origen. El peso de esta nueva verdad era inmenso, pero al mismo tiempo liberador. Al comprender la compleja red de mentiras y engaños que había tejido mi padre, al comprender las verdaderas razones detrás del comportamiento de Raquel, comencé a encontrar un camino hacia la sanación, un camino que me llevaría a la verdad final, a la revelación que cambiaría para siempre mi percepción del pasado, del presente y del futuro. La revelación de que Ricardo era mi padre biológico y que él y Raquel habían orquestado un plan de manipulación y control durante décadas fue un golpe devastador. Sentí una mezcla de rabia, tristeza, confusión y una profunda sensación de traición. Había pasado años luchando contra la toxicidad de Raquel, creyendo que su comportamiento era producto de su propia personalidad dañada. La verdad era mucho más compleja y oscura de lo que jamás podría haber imaginado. Confrontar al Antonio con esta nueva verdad fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Él, al igual que yo, se sentía traicionado y engañado. Habíamos construido nuestra vida sobre una base de mentiras. Nuestro hogar, nuestra familia, todo se tambaleaba bajo el peso de esta impactante revelación. Pero a pesar del dolor, la confusión y la incredulidad, encontramos la fuerza para seguir adelante. Con la ayuda de nuestra terapeuta, comenzamos a procesar la información, a reconstruir nuestra narrativa familiar, a redefinir nuestra identidad. La terapia familiar se convirtió en un espacio crucial para sanar nuestras heridas. Aprendimos a comunicarnos con honestidad, a expresar nuestras emociones, a establecer límites sanos. Descubrimos que el perdón, aunque difícil, era fundamental para nuestra sanación. Perdonar a Raquel y a Ricardo no fue fácil. Sus acciones habían sido profundamente hirientes.
Pero al comprender la complejidad de su pasado, al entender las razones detrás de su comportamiento, encontramos la fuerza para perdonar. Perdonar no significó olvidar ni minimizar el daño causado. Significó liberarnos del peso del odio, del resentimiento, de la necesidad de venganza. El proceso de sanación fue largo y arduo. Tuvimos que reconstruir nuestra relación, redefinir nuestra identidad, reconstruir nuestra narrativa familiar. Pero al final encontramos la paz. Una paz que no estaba libre de cicatrices, pero que era mucho más sólida, mucho más profunda que la que habíamos tenido antes. La justicia, en este caso, no se limitó a los procesos legales contra Raquel y Ricardo. La verdadera justicia fue la sanación, la comprensión, la reconciliación. Fue la capacidad de perdonar, no olvidar, pero sí sanar. Fue la reconstrucción de nuestra familia sobre una base de verdad, de honestidad y de amor incondicional. El camino hacia la sanación fue largo y complejo, pero al final encontramos la paz. Habíamos superado la manipulación, la venganza, el odio. Habíamos construido una familia fuerte, una familia basada en la confianza, el respeto y el amor incondicional. Y aunque las cicatrices del pasado siempre permanecerían, habíamos aprendido a vivir con ellas, a transformar el dolor en fuerza, a convertir la oscuridad en luz. Nuestra historia es un testimonio de la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad, para perdonar y para construir una vida plena a pesar del dolor. Nuestra victoria no fue solo la ausencia de la tiranía,